Hola, soy Damián Méndez y estás en el canal de Leamos la Biblia. Iniciamos el libro de Deuteronomio con nuestro primer comentario al capítulo 1. En nuestro video anterior hicimos una introducción a todo el libro y es importante que la escuches para que tengas una idea general del libro. En la descripción de este video te dejaré el enlace. El capítulo 1 de Deuteronomio inicia con las siguientes palabras. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabat frente al Mar Rojo. Moisés inicia su primer discurso ante el pueblo estando acampados en las llanuras de los campos de Moab, lugar a donde habían llegado según nos narra Números capítulo 22. La generación que se encuentra allí frente a la tierra prometida es la nueva generación que verá el cumplimiento de las promesas de Dios, porque el pueblo que salió de Egipto murió en el desierto debido a su incredulidad y rebelión. El pueblo de Israel había pasado 400 años en condición de esclavos en Egipto. Habían tardado 40 años en el desierto y ahora estaban frente a la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio 1:8. Hablando Moisés al pueblo, les recuerda que tiempo atrás les había dicho que él solo no podía conducirlos a la tierra prometida, porque ellos se habían multiplicado. Esas palabras se narran en el libro de Números capítulo 11, versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. La rebelión del pueblo y su falta de fe en Dios hicieron que al líder Moisés se les agotaran sus fuerzas, al punto de desear su propia muerte. El pueblo se quejaba y lloraba junto a su familia en sus tiendas pidiendo comer carne. En Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 27, se narra el tiempo en que Moisés, aconsejado por su suegro Jetro, nombra jueces para ayudar a Moisés a llevar las cargas del pueblo. A estos jueces Moisés le mandó: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Deuteronomio 1:17. Dios es un Dios justo, y Moisés conoce ese atributo de Dios. Por eso llamó a los jueces a no hacer distinción de personas en el juicio, sino que todos fueran escuchados de la misma manera. No debía juzgarse a las personas por las apariencias ni por la cantidad de bienes materiales que poseyeran. En Levítico capítulo 19, ya Dios les había dado leyes de justicia al pueblo, las cuales debían cumplir. Moisés aquí les está haciendo un recordatorio a esa ley. En hebreo dice: Lo ta'asu abel bamishpat. No harás perversión en justicia. El versículo continúa diciendo: ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. En el Nuevo Testamento también tenemos referencia a que nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Este mandato también se aplica a nosotros hoy en nuestras relaciones sociales. No debemos parcializarnos con nadie, ni en el trabajo, ni en la escuela, mucho menos en la iglesia tener un trato diferente con algún hermano, porque éste tenga más dinero que otros o porque aporte más para la obra. Dios nos manda a ser imparcial. En Deuteronomio 1:19 hasta el versículo 33, Moisés les recuerda al pueblo la misión de los 12 espías que se narra en Números capítulo 13, versículo 1 al 33. Les recuerda que el pueblo se acercó a él pidiendo que fueran enviados varones a reconocer la tierra, lo que le pareció bien a Moisés, y envió a 12 varones, un varón por cada tribu. Pero el informe de 10 de estos varones no fue favorable para el pueblo y se llenaron de miedo y cometieron pecado de murmuración contra Adonai y no quisieron subir a tomar la tierra.
Solo Josué y Caleb dieron un informe favorable y dijeron que la tierra podía ser tomada y que era tierra buena, y mostraron sus frutos. Moisés llamó al pueblo a no temer, porque Adonai iba delante de ellos y pelearía por ellos, como ya sabían lo que Dios había hecho en Egipto. A veces nosotros necesitamos que nos recuerden milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, especialmente cuando llegan momentos difíciles en los que vuelve a decaer nuestro semblante y se entristece nuestro corazón pensando en que Dios se ha olvidado de nosotros. La madre que tiene a su hijo enfermo, la esposa que está perdiendo su matrimonio, el comerciante que no encuentra cómo echar hacia adelante su negocio. En esos momentos de dificultad debemos recordar que Dios no nos abandona en medio de la tormenta, sino que, cuando sentimos que nos ahogamos, la mano del Señor se extiende para socorrernos y levantarnos. El Señor nunca baja de nuestra barca. El pueblo que estaba preparándose para entrar a la tierra prometida necesitaba que Moisés les recordara todo lo que Dios había hecho con sus padres, las promesas de Dios de nunca apartarse de ellos y el compromiso de ellos como pueblo de Dios de mantenerse fieles a sus leyes. Si te has mantenido hasta aquí, espero que este comentario haya sido de bendición para tu vida. Sé que en cada capítulo de Deuteronomio Dios tiene una palabra de bendición para nosotros. Por eso te pido que no te pierdas ninguno de nuestros comentarios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campana para que YouTube te avise cuando subamos nuestra próxima publicación.